Hola a todos, vamos a comenzar con la sesión de introducción al análisis de mediación. Mi nombre es Dimas Zulbarán y este tema corresponde al curso del mismo nombre, incluido en el programa de la asignatura de Estadística 2 del Plan de Formación de Pregrado de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Los objetivos de esta sesión consisten en dar un concepto preciso de moderación y diferenciar de la mediación en concordancia con la literatura de estadística, identificar los usos del análisis de mediación en la práctica psicológica, describir los elementos que conforman el análisis de mediación, llevar a cabo el análisis de mediación con el uso del paquete estadístico SPSS y el módulo AMOS para su versión 23.0, interpretar los resultados estadísticos del análisis de mediación y presentar un informe pertinente de resultados. Comencemos aclarando el concepto de análisis de mediación y análisis de mediación. ¿Qué es el análisis de mediación? Es una técnica estadística de análisis que permite definir los efectos mediadores de una variable en una relación causal dada. La naturaleza de los efectos de mediación son los de variables intervinientes que facilitan, median o inhiben, suprimen la relación entre el estímulo y la respuesta. El paradigma de mediación clásico se define por la presencia de una variable terciaria en la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. A diferencia de lo que hemos visto con los análisis de moderación, la variable terciaria en los análisis de mediación tiene un peso determinante a la hora de definir la relación entre X y Y, o entre la variable predictoria y la variable criterio. La variable terciaria media o facilita en aquellos casos en los cuales la relación entre X y Y se favorece por la presencia de la variable terciaria, mientras que tiene un efecto inhibidor o supresor cuando la presencia de la variable terciaria reduce la relación o el efecto que tiene una variable independiente sobre una determinada variable dependiente. Veamos entonces cuáles son las diferencias entre mediación y supresión. Existen diferencias conceptuales y prácticas entre mediación y supresión. Conceptuales porque la lectura que hacemos de los efectos de una variable en la relación entre una variable independiente y predictora va a variar sustancialmente cuando ésta tiene un carácter facilitador a cuando tiene un carácter supresor. De igual manera, en la práctica, las acciones que se han de llevar a cabo cuando conocemos que una variable facilita la relación entre una variable independiente y una variable predicha o una variable dependiente, criterio, es distinta cuando sabemos que el efecto que surte una tercera variable es de supresión e inhibe la relación entre una determinada variable independiente y una variable dependiente. Cuando la variable terciaria funciona como variable mediadora, la relación entre X y Y se fortalece por la presencia de esta tercera variable, de manera que la relación simple entre X y Y, sin controlar a la variable terciaria, es mayor a cuando conocemos la relación entre X y Y controlando la presencia de la variable terciaria. Es decir, que la relación entre X y Y es menor cuando se aíslan los efectos de la variable mediadora a cuando se permite que los efectos de la variable mediadora influyan en la relación entre X y Y. Caso contrario, en la supresión, la variable terciaria genera un efecto que inhibe la relación entre X y Y, de manera que la relación entre X y Y sin controlar a la variable mediadora es mayor a cuando tenemos una relación entre X y Y controlando la presencia de la variable terciaria. La ausencia de la variable terciaria genera entonces una relación entre X y Y mucho mayor que cuando tenemos una relación entre X y Y sin controlar la variable terciaria. En términos prácticos, si nosotros consideramos o conocemos que una variable terciaria es mediadora,
nosotros la consideraremos o la incluiremos en nuestra intervención para generar unos efectos mayores sobre el proceso o fenómeno que estemos interviniendo. Cuando tenemos un efecto supresor de la variable interviniente, sabemos entonces que debemos aislar el efecto que tiene esta variable para poder entonces promover que los efectos de la intervención surtan efectos sobre el fenómeno o proceso que estamos estudiando. En un caso, permitimos que ella esté presente y en el otro caso, aislamos o evitamos que los efectos de la variable supresora estén presentes si queremos que la variable independiente o la intervención surta efectos sobre un determinado proceso que estemos estudiando. Otra pregunta que queda abierta regularmente en este punto es ¿cuáles son las diferencias entre moderación y mediación? De igual manera, nosotros tenemos diferencias sustantivas y diferencias prácticas, diferencias a nivel teórico y a nivel metodológico a la hora de estudiar moderación y de estudiar mediación. Cuando estudiamos moderación, conocemos entonces que la relación entre X y Y se encuentra condicionada a los efectos de una tercera variable que llamamos entonces variable moderadora. Este condicionamiento de los efectos de X sobre Y en función de los cambios en Z implica una interacción entre los valores de X y los valores de Z, entre la variable independiente y la variable terciaria, entre la variable predictora y la variable moderadora, de forma que los efectos de X sobre Y no serán los mismos según o en función de los cambios que reporte Z. Como vimos en sesiones anteriores, cuando tenemos una variable Z en su mínima expresión, que es dicotómica, encontramos entonces que los efectos de X o de la variable independiente o predictora sobre Y, cuando un grupo pertenece a la primera categoría, es distinto a los efectos que tiene X sobre Y cuando están sometidos o son evaluados en la segunda categoría de Z. Esto produce unos resultados de interacción. No va a ser igual el efecto de X sobre Y cuando perteneces a un grupo de Z a cuando perteneces a un segundo grupo de esta variable. En el caso en el cual tenemos una variable Z dicotómica, en el caso en el cual Z tenga muchos más valores, pues esto se reproducirá en los distintos valores que reporte Z. Sin embargo, la relación entre X y Y no está determinada por la presencia de la variable Z. Cuando hablamos de mediación, podemos sostener que la relación entre X y Y está determinada por la presencia de una variable terciaria. Es decir, que la relación entre X y Y es canalizada por una tercera variable. Desde el esquema clásico, hablamos de mediación solo como variable que facilita la relación entre X y Y. Sin embargo, en los esquemas posteriores o en los planteamientos posteriores, la relación entre X y Y o los efectos que puede surtir, generar una tercera variable, una variable terciaria en la relación entre X y Y pueden ser además supresores. De manera que la relación entre X y Y puede llegar por la vía de Z o puede que la presencia de Z inhiba la relación entre X y Y, tal como lo vimos cuando contrastábamos los efectos de mediación y los efectos de supresión, de manera que en la moderación tenemos una interacción entre X y Z, de manera que los efectos de X sobre Y van a variar en función de los cambios en Z, mientras que en los efectos de mediación tenemos una variable que está funcionando de puente entre X y Y, puente que puede facilitar o inhibir la relación entre X y Y. ¿Para qué sirve el análisis de mediación? Particularmente en la investigación psicológica, donde ha tenido tanto auge los estudios o los análisis de mediación, es porque nos permiten reconocer procesos que facilitan o inhiben los efectos del estímulo sobre la respuesta. Tradicionalmente nosotros hemos estudiado
la relación estímulo-respuesta. Pero los desarrollos ulteriores de la investigación mostraron que en ese camino entre el estímulo y la respuesta existen una serie de procesos que pueden favorecer o reducir el efecto que tiene un determinado estímulo sobre un determinado comportamiento o una determinada conducta. En este sentido, se incorporaron los modelos del neoconductismo y el cognitivismo para apoyar sus tesis acerca de la relación entre un estímulo, la sensación o información sobre la respuesta, las representaciones o los productos de la mente, como resultado de la presencia de una caja negra, según Skinner, los motivos, según los neoconductistas como Tolman, y los procesos cognitivos que vinieron con el procesamiento de la información, con el paradigma del procesamiento de la información. Entonces, para la investigación psicológica son clave conocer aquellos procesos internos en la mente que facilitan o inhiben la relación entre unos determinados estímulos ambientales y la respuesta o el comportamiento que se puede observar. ¿Qué elementos conforman el análisis de mediación? En un análisis de mediación básico, nosotros tenemos la posibilidad de evaluar cuatro efectos claves. Los efectos directos de X sobre Z o de la variable independiente sobre la variable mediadora. Los efectos de la variable mediadora sobre la variable dependiente. Los efectos de la variable independiente sobre la variable dependiente o la variable predicha. Estos serán efectos directos. Una vez que se evalúa desde el punto de inicio hasta el punto de cierre inmediato, es un efecto directo. Tenemos tres efectos directos en el modelo fundamental: XZ, ZY y XY. Además de los efectos directos, tenemos unos efectos indirectos. ¿Cuáles son estos efectos indirectos? Son aquellos resultados de una variable explicativa o una variable independiente sobre una variable dependiente que llegan a través de o por medio de una variable terciaria, una variable mediadora. En este caso tenemos solo un efecto indirecto que ocurre como producto de el efecto que tiene X sobre Z y de Z sobre Y. Por tanto, el efecto indirecto es la multiplicación de los pesos de la regresión entre XZ y ZY. Pesos que nosotros hemos identificado como A y como B. Entonces, los efectos indirectos son aquellos que llegan a través de una determinada variable con respecto a una variable explicativa o predictora. Los efectos totales son el resultado de la sumatoria entre los efectos directos y los efectos indirectos. En el caso en el cual nosotros estamos explicando la varianza en Y, la varianza total es el producto de Y, es el producto tanto de los efectos directos de X como de los efectos de X sobre Z y de Z sobre Y, A por B. El procedimiento de análisis. Una vez que conocemos sustancialmente qué es el análisis de mediación, es importante entonces conocer ahora cómo hacemos un análisis de mediación, cómo llevamos a cabo un análisis de mediación. La estrategia para el contraste de hipótesis de la mediación se resume en dos variantes, o hay dos estrategias clásicas para el análisis de mediación. Una por el método de regresión y el otro por el método de ecuaciones estructurales, cuyas siglas en inglés es SEM, Structural Equation Models. ¿Por qué ecuaciones estructurales? En general son ecuaciones estructurales porque un mismo modelo está constituido por una serie de ecuaciones, un conjunto de ecuaciones que podemos ver en este caso. Entonces, este sistema de ecuaciones que definen
un modelo de mediación incluye la explicación de z por x, la explicación de y o la variable dependiente por z, la explicación de la variable dependiente por x y la explicación de la variable dependiente por la presencia conjunta de las variaciones en x y de z. Cuando evaluamos una tesis de mediación, consideramos entonces que los efectos de x sobre z son significativos, los efectos de z sobre y son significativos, los efectos de x sobre y son significativos y hasta este punto hemos acumulado unos efectos de mediación parcial y finalmente la tesis de mediación completa o total ocurre cuando los efectos de x sobre y dejan de ser significativos por la presencia de z en el modelo. ¿Cómo hacer un análisis de mediación? Para llevar a cabo el análisis de mediación, nosotros, o para ilustrar el procedimiento para los análisis de mediación, nos apoyaremos en el modelo teórico de bienestar en el trabajo que venimos estudiando en el proyecto de la materia. Entonces, ¿qué esperamos o cuáles son nuestras hipótesis? Nuestras hipótesis fundamentales son que existe un efecto de X sobre Z, que existe un efecto de Z sobre Y, que existe un efecto de X sobre Y y que existe un efecto de X sobre Y que deja de ser significativo cuando se incluye Z en la relación o se incluye Z en el modelo o se controlan los efectos de Z en la relación entre X y Y. ¿Quiénes son X, Z y Y? X serán las condiciones y medio ambiente de trabajo, Z será la implicación en el trabajo, Y será, por un lado, el bienestar laboral y por el otro, la satisfacción en el trabajo. Es decir, que tenemos un modelo para el bienestar y un modelo para la satisfacción. Veamos entonces la base de datos con la cual nos apoyaremos en lo sucesivo para ilustrar la estrategia de análisis de mediación con el uso de las regresiones. Lo haremos primero con análisis de regresión y luego lo haremos con el uso de ecuaciones estructurales. Para el análisis de regresión, entramos por analizar, pedimos regresión lineal. Vamos a introducir como variable independiente las condiciones y medio ambiente de trabajo y para probar nuestro primer efecto, tomaremos como variable dependiente la variable mediadora. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar y tenemos la primera salida. Podemos observar que las condiciones y medio ambiente de trabajo tienen un efecto significativo sobre la implicación o sobre la variable mediadora, que es de aproximadamente un 46% de la varianza de esta, y este resultado es estadísticamente significativo. Vamos a pedir ahora la regresión para los efectos de la variable mediadora como variable independiente o explicativa sobre el bienestar como variable predicha o variable dependiente. Encontramos que el efecto de la implicación o de la variable mediadora sobre el bienestar es de aproximadamente un 82% de la varianza de esta y el resultado es estadísticamente significativo. Tenemos entonces elementos para probar la segunda hipótesis. Nuestra tercera hipótesis es que los efectos de las condiciones y medio ambiente de trabajo son significativos sobre el bienestar laboral cuando no se controlan los efectos de la variable mediadora o cuando no se controlan los efectos de la implicación. Veamos entonces cómo hacemos esto en SPSS. Regresión lineal. Extraemos la implicación. Incluimos las condiciones y medio ambiente de trabajo. El bienestar sigue siendo la variable explicada o predicha. Le damos a aceptar. Y conseguimos entonces que el efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar es significativo cuando no se ha controlado los efectos de la variable mediadora. Nuestra cuarta hipótesis entonces es
que los efectos de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar dejan de ser significativos cuando se introduce la implicación sobre la actividad laboral, es decir, cuando se controlan los efectos de la implicación sobre la actividad laboral en la relación entre condiciones y medio ambiente de trabajo y bienestar. Para ello, entonces, corremos un análisis de regresión lineal múltiple en el cual, aparte de las condiciones y medio ambiente de trabajo, estará nuestra variable mediadora. Le damos a aceptar, buscamos en coeficientes y, efectivamente, se nos muestra que el coeficiente de determinación de las condiciones y medio ambiente de trabajo baja a menos de un 1% de varianza explicada del bienestar y este resultado no es estadísticamente significativo, mientras que la implicación en el trabajo o la variable mediadora mantiene un efecto significativo sobre el bienestar laboral. ¿Cómo se definen los resultados? Una vez entonces que tenemos los coeficientes de determinación para cada una de nuestras ecuaciones, podemos trabajar con un resultado estandarizado o no estandarizado. En este caso hemos preferido definirlo en términos de puntuaciones estandarizadas, pues reducen o estandarizan el tamaño de los efectos entre las distintas variables sin considerar la escala de cada una de estas. Entonces, siendo un peso relativo, es más fácil de comparar en cada uno de las ecuaciones. Por tanto, entonces, el intercepto será en cada caso igual a 0 y el efecto que tiene cada una de las variables sobre la variable predicha se mide en términos tipificados, más o menos un error. En el primer caso, el efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la implicación en el trabajo es de aproximadamente un 46% y tiene un error de aproximadamente 0,889. Esta sería entonces definida como esta ruta. Condición y medio ambiente de trabajo sobre implicación tiene un efecto o un peso de aproximadamente el 46% y este resultado es significativo para una probabilidad de error menor a 0,05. En el caso de la implicación sobre el bienestar, el efecto es de aproximadamente un 82% y es estadísticamente significativo. El efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar cuando no se han controlado los efectos de la implicación en el trabajo es de aproximadamente un 38% y es significativo, mientras que al incluir la implicación en el trabajo en la misma ecuación en la cual está presente las condiciones y medio ambiente de trabajo, el efecto que tiene las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar es de aproximadamente un 1% de la varianza explicada de este, mientras que el efecto que presenta la implicación en el trabajo sobre la variable bienestar es de aproximadamente un 82%. En este caso, tendríamos que editar este número porque esto no es 38, esto es 82%. Como conclusión, tenemos que la implicación en el trabajo tiene efectos mediadores totales en la relación entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y el bienestar laboral general. De manera que una intervención en el bienestar laboral en el trabajo debe considerar la presencia de la implicación en el trabajo porque cualquier intervención que se haga en las condiciones y medio ambiente de trabajo que no considere la implicación en el trabajo estará condenada al fracaso porque solo el efecto directo de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar sin incluir el efecto de la implicación en el trabajo es de aproximadamente un 1%. Vamos a revisar ahora el procedimiento con el caso de la hipótesis de entramos nuevamente en SPSS, vamos a ir a analizar regresión lineal y como ya conocemos la relación entre las condiciones y la implicación y solo pasaríamos entonces a estudiar la relación entre la implicación y la satisfacción,
nos arroja un resultado estadísticamente significativo de aproximadamente el 80%. Luego probamos el efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la satisfacción. Y esta tiene aproximadamente un 76%, explica aproximadamente un 76% de la varianza en la satisfacción, y el resultado es estadísticamente significativo. Finalmente, probamos el efecto de las condiciones en conjunto con la implicación sobre la satisfacción. Y en este caso encontramos que ambas variables tienen un efecto significativo a la hora de explicar la satisfacción en el trabajo. El resultado entonces para la CIMAT es de aproximadamente un 50%, mientras que la implicación en el trabajo es de aproximadamente un 57%. En ambos casos el resultado es estadísticamente significativo. No se cumple nuestra cuarta hipótesis, en el cual la presencia de la implicación en el trabajo en el mismo modelo o en la misma ecuación con las condiciones y medio ambiente de trabajo anula el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. En este caso estamos en presencia de un efecto de mediación parcial. Entonces, el efecto de mediación parcial se caracteriza porque la presencia de la variable terciaria no anula el efecto que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente, o los efectos directos que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente. Las ecuaciones quedan definidas en los siguientes términos: el efecto de la variable independiente sobre la variable terciaria, el efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la implicación de trabajo sigue siendo de un 46%, porque es la misma base de datos. El efecto de la implicación sobre la satisfacción en el trabajo, cuando sobre la satisfacción del trabajo, es de aproximadamente un 80%. El efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la satisfacción en el trabajo, cuando no está presente la implicación, es de aproximadamente un 76%, mientras que el efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la satisfacción, cuando está presente la implicación en el trabajo, es de aproximadamente un 51%, y el efecto de la implicación sobre la satisfacción, cuando está presente las condiciones y medio ambiente de trabajo, es de aproximadamente un 57%. En conclusión, la implicación en el trabajo tiene efectos mediadores parciales en la relación entre condición y medio ambiente de trabajo y satisfacción. Veamos entonces cómo llevar a cabo los análisis de mediación con el uso de ecuaciones estructurales y específicamente con el uso del programa AMOS. Para entrar en AMOS, nosotros entramos al SPSS, al menú Analizar, y hacemos clic sobre el módulo SPSS AMOS. Inmediatamente se nos va a abrir una pantalla como la siguiente. En AMOS, nosotros deberíamos definir el diagrama estructural, el cual consiste en dibujar el modelo que nosotros estamos sometiendo a prueba. Para ello, nosotros comenzamos por definir un nuevo análisis. En este nuevo análisis, nosotros tenemos que incluir las variables que serán sometidas al análisis de ecuaciones estructurales, y tenemos para ello tres variantes. Tenemos las variables observadas, que se representarán con un rectángulo. Tenemos las variables latentes o no observadas, que se representarán con unos óvalos,
Y tenemos las variables no observadas con indicadores que se representarán con óvalos ramificados con rectángulos. En este caso, nuestras cuatro variables, están definidas por variables observadas, por tanto, entonces trabajaremos con rectángulos. Tenemos 1, 2, 3 rectángulos. Definimos la relación entre las variables. Entonces tenemos una relación entre una variable independiente y una variable terciaria que está en el medio entre la variable independiente y la variable dependiente. Un efecto de la variable mediadora sobre la variable dependiente y un efecto directo de la variable independiente sobre la variable dependiente. Una vez que tenemos definido nuestro sistema de relaciones directas, debemos incluir una varianza de error para los valores estimados de nuestras variables explicadas o predichas. Recuerden que cada una de las ecuaciones de predicción incluye un nivel de error y este debe ser definido en el sistema de ecuaciones estructurales. Ahora vamos a darle nombre a nuestras variables, incluyendo las variables que están en nuestra base de datos. Para ello vamos a entrar en el menú de análisis, en el menú de datos, archivo de datos. Ubicamos nuestro archivo de datos en la memoria de nuestra computadora. Entramos, abrir, ok. Las variables van a estar disponibles en esta lista. Hacemos clic, se despliega un cuadro de diálogo que nos permite entonces acceder a las distintas variables observadas. Hacemos clic sobre ella y arrastramos hasta los recuadros que hemos incluido para definir nuestro sistema de ecuaciones estructurales. Tenemos entonces el primer caso en el cual tenemos las condiciones de medio ambiente de trabajo, la implicación y el bienestar. Podemos editar en cada caso. Para hacer los ajustes pertinentes. Una vez que tenemos definidas nuestras variables o identificadas nuestras variables, dentro del diagrama estructural le damos nombre a las variables de error. Entramos en plugins y nombrar variables no observadas. Podemos hacer algunos ajustes de estética. Bien, procedemos entonces a definir Trabajaremos con máxima verosimilitud porque asumimos que nuestras variables observadas se distribuyen de manera normal. En el caso en el cual no se comportan de manera normal, trabajaríamos con mínimos cuadrados generalizados. Como resultados, vamos a pedir las estimaciones estandarizadas, los cuadrados múltiples de la correlación y los efectos indirectos, directos y totales. Pediremos un análisis bootstrap para conocer la significación de los efectos indirectos y totales con un porcentaje de confianza en 95%. Definido esto, corremos el análisis. Guardamos los resultados. Y si todo está en orden, se nos habilitará esta opción para mostrar los resultados del análisis. Se nos presentan entonces una serie de valores, tanto no estandarizados como estandarizados. Como yo les mencioné anteriormente, siempre es
preferible trabajar con puntuaciones estandarizadas, pues permite entonces tener una comparación más justa entre los pesos de las distintas relaciones entre las variables, pues todos están en valores tipificados o en valores Z de media 0 y de división típica 1. Los resultados iniciales presentan entonces que de forma conjunta las relaciones se comportan de esta manera, es decir, existen unos efectos significativos de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la implicación, unos efectos de la implicación sobre el bienestar y unos efectos de las condiciones sobre el bienestar que suponemos no son estadísticamente significativos. Esto señala que la implicación en el trabajo bien podría estar funcionando como una variable mediadora en la relación entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y el bienestar. Para probar esta hipótesis, nosotros tenemos que contrastar estos resultados con respecto a aquellos en los cuales la implicación en el trabajo no está funcionando como puente entre las condiciones y medio ambiente de trabajo y el bienestar. Para cortar este puente, nosotros volvemos a la función de edición haciendo clic en el primer icono. Hacemos clic sobre la X, hacemos clic sobre la flecha que vamos a eliminar y corremos nuevamente el análisis. Buscamos entonces que nos muestre los resultados en el diagrama y aquí está. Entonces, esta relación sigue siendo la misma, pero el cambio en la relación entre condiciones y bienestar se evidencia en este parámetro o en esta ruta. Podemos copiar los resultados y pegarlos en cualquier otra aplicación de Office y editarlos para hacerlos más propios de un informe de investigación. Pueden ver entonces en este caso cómo efectivamente bien, aquí lo podemos ver. Entonces, tenemos nuestras 4 hipótesis. Hipótesis de el efecto de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la implicación, hipótesis de la implicación sobre el bienestar, hipótesis de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar cuando no se controlan los efectos de la implicación y hipótesis de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre el bienestar cuando se controlan los efectos de la implicación o C', como mencionamos en C', en el cual los efectos de X sobre Y se presentan controlando Z. Veamos nuevamente el procedimiento, esta vez para el caso de satisfacción. Entonces, entramos en Amos, editamos el diagrama, pedimos nuestras variables, introducimos bienestar en satisfacción en el lugar de bienestar, hacemos algunos ajustes. Y pedimos correr el análisis. Se nos presentan los resultados del análisis. Entonces podemos ver que cuando no se controlan los efectos de la implicación en el trabajo en la relación entre condiciones y satisfacción, el efecto de las condiciones sobre la satisfacción es de aproximadamente un 51%. Veamos entonces si este valor cambia cuando cortamos el vínculo entre la implicación y la satisfacción o cortamos los efectos indirectos que tienen las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la satisfacción por la vía de la implicación. Para ello, activamos nuevamente la función de edición del modelo, entramos en X, pedimos que
suprima la flecha entre implicación y satisfacción y corremos nuevamente nuestro análisis. Le pedimos que nos muestre los valores y si hubo un cambio, pero este cambio no fue significativo. Vemos entonces el resultado final una vez que lo editamos. Tenemos entonces el efecto de A como un 46% de varianza explicada de la implicación en el trabajo por las condiciones y medio ambiente de trabajo, y este resultado es significativo. Un efecto de la implicación sobre la satisfacción de aproximadamente un 57% de la varianza explicada de esta última con un resultado significativo, y unos efectos de las condiciones y medio ambiente de trabajo sobre la satisfacción cuando no se han controlado los efectos de la variable terciaria de aproximadamente un 51% que sube a un 76% cuando se controla la implicación en el trabajo. Si bien hubo un cambio de aproximadamente un 25%, que es un cambio importante y que podría estar señalando una tendencia hacia efectos supresores de la relación de la variable implicación en el trabajo en la relación entre condiciones y satisfacción, estos resultados no llegan a ser significativos y acusan unos resultados de correlación parcial. Correlación parcial, pues la relación entre las condiciones y la satisfacción se mantiene aun cuando se controlan los efectos de la implicación, pero sí existen unos efectos significativos de las condiciones sobre la satisfacción que llegan a través de la implicación en el trabajo. Ya para finalizar, entonces nuestras conclusiones es que hemos visto que el análisis de cuál es, que es el análisis de moderación, diferencias entre moderación y mediación, cómo llevar a cabo su realización con el uso del SPSS y más específicamente con el programa AMOS y cómo interpretar los resultados. Resta entonces una reflexión razonada con relación a cuáles son las ventajas de un efectivo manejo de los efectos de mediación para la investigación y la práctica psicológica, cuáles son esos procesos o fenómenos en los cuales la complejidad de su naturaleza multivariada puede abordarse con el uso de análisis de mediación, y la validación de modelos con el uso de variables terciarias debería apoyarse en análisis de moderación, de mediación o en una combinación de ambos. Todo va a depender de la teoría y de las necesidades del contexto. Si la variable puede funcionar como una variable moderadora, si la variable puede funcionar como una variable mediadora, o si, dado un caso, nosotros tenemos que evaluar efectos mediadores de una función de moderación o efectos moderadores de una función de mediación para una relación dada. Como siempre, las recomendaciones es que hagan una revisión de las referencias en el área. Tienen para ello entonces el manual de AMOS, en el cual aclararán mejor algunos conceptos y algunas operaciones para el análisis de ecuaciones estructurales. El artículo de Atto y Vallejo, de Barón y Kenny, y por supuesto el de Pardo y Ruiz. Bien, con esto concluimos y quedaríamos entonces trabajando los ejercicios para el tema y una próxima reunión en el lunes en el mismo horario.